Buenos días. Feliz Día del Señor. Hoy estamos estrenando oficina, aunque sea virtual, con este fondo que me agradó. Pero bueno, como irradia algo de como de estético, de un ambiente muy agradable, pues decidí dejarlo. No es el propósito el apreciar el fondo virtual, sino más bien pues apreciar el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, como veníamos avanzando en el capítulo 4 de los versículos 23 al 25. Hoy vamos a poder observar esta escena donde Jesús aparece ya de manera formal predicando. Dice la palabra de Dios así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora vamos a poder meditar en la palabra de Dios, siguiendo a Jesús ahora ya en el escenario donde ya no está Juan. Juan el Bautista ha sido encarcelado. Esa voz poderosa fue callada en un ministerio público. Ahora estaba ya en una mazmorra, en un lugar donde no podía comunicar su mensaje. Pero su misión había estado cumplida. El propósito de ser el heraldo de Jesús, el que le abriera camino con esa voz portentosa, se cumplió. Y entonces hubo una especie de traslape entre la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús. Pero Jesús, en ese tiempo de transición, procuraría no llamar tanto la atención, sino dejar que su mensajero siguiera siendo el atractivo. Hasta que Juan el Bautista es encarcelado, entonces ahora sí, con toda la fuerza de su voz, de su palabra, de su personalidad, va a comenzar a predicar y a ampliar ese ministerio hacia zonas, inclusive que ya Juan había atraído. No que Juan había incursionado, pero sí que desde el lugar donde estaba Juan había venido gente de esas regiones donde ahora Jesús también va a impactar. Queremos observar algunas cosas de este predicador divino que vale la pena tomar en cuenta, mencionando que ya para entonces, en los versículos anteriores que leemos, ya están de manera, ahora sí, de tiempo completo, como seguidores suyos, un par de hermanos. El primer par compuesto de Jacobo y de Andrés. Bueno, más bien dos pares de hermanos, ¿verdad? El primer par compuesto por Andrés y Pedro, y el siguiente par compuesto por Jacobo y Juan, dos hermanitos, y que los cuatro se dedicaban a la pesca.
y que el Señor los va a llamar de ahí para que los sigan. Así es que cuando ya el pasaje en el versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando, y continúa el texto, ya tenemos que ubicar aquí al menos a estos cuatro. Probablemente Natanael no haya dejado de seguirlo desde allá, desde Caná, no lo sabemos si ya está integrado allí, ya son 5. Tampoco tenemos el dato de Felipe, si ya está al 100 también siguiendo a Jesús, pero al menos estos 4 ya están comprometidos a seguir a Jesús por todos lados, y lo más seguro es que sí, que ya estemos pensando en Felipe y en Natanael, de modo que tendríamos 6 de los 12 que llegarían a ser acompañando a Jesús. Tenemos que observar 3 cosas de este predicador. Por un lado, su mensaje. Su mensaje. El mensaje del predicador es el evangelio del reino. Ese es el mensaje, el evangelio del reino. Y el evangelio del reino aquí no está desglosado. Aquí solamente sintetiza y dice, Jesús predicaba el mensaje, es decir, el evangelio del reino. Evangelio. Hoy voy a definir lo que significa evangelio. En tiempos de Jesús significaba buenas nuevas. La raíz de evangelión, que esa es la expresión en el griego, apunta a que era o se refería a la recompensa que se daba por las buenas nuevas. Cuando alguien llevaba una buena noticia a una persona, esta persona le entregaba algo en recompensa. Podíamos así imaginar lo que le decía, ten tu evangelión, es decir, ten tu recompensa por las buenas nuevas que me traes. Por allá, aunque en el Antiguo Testamento se trata del idioma hebreo, sería otra palabra, pero podemos recordar al rey David cuando le llega la noticia de que Saúl ha muerto. Y el que lleva estas noticias, él las lleva como buenas nuevas. Le dice a David, tu enemigo ha muerto. Entonces, se supone que debió haberle sonado a David como buena nueva, como buena noticia. Y el hombre que llevaba la buena nueva esperaba su recompensa. Cuando se da el diálogo de cómo murió Saúl y el mensajero ostenta que él mismo lo mató, pues esa fue su perdición. Porque para empezar, el corazón puro de David no tenía cabida para que la muerte de Saúl se apreciara como una buena nueva. Para David era una mala nueva. Él tenía aprecio por Saúl a pesar de que Saúl lo persiguió muchas veces para matarlo. De modo que lo que el mensajero tenía como buena nueva, el rey, bueno, ya en ciernes, ¿verdad? No era rey todavía declarado, pero sí sabíamos que ya había sido elegido por Dios para suceder a Saúl. Pero lo dejamos mejor en David. David no lo tomó como buena nueva, sino como mala nueva. Y peor todavía cuando este hombre dice, yo lo maté. Pues ahí selló su sentencia
porque en vez de recompensa por buena nueva, recibió un castigo por mala nueva y fue ejecutado. Quise traer esto a colación, por un lado, para recuperar el sentido original de evangelio, que sería la recompensa. Pero por otro lado, para confrontar este escenario, Jesús está trayendo buena nueva, la buena nueva del reino, las buenas noticias de que hay un reino que ha llegado y que ahí hay una recompensa para el que trae las buenas noticias. Bueno, en este mundo no. La recompensa que recibió Jesús por traer las buenas nuevas fue la muerte. Curiosamente, aquellos, sus enemigos, 3 años después, tomarían como mala nueva la buena nueva y ejecutarían a nuestro Señor Jesucristo. En la referencia que estoy dando, podemos detectar que fue justo que aquel hombre que se atrevió, y por cierto, él alardeó de eso, porque al leer el acontecimiento de la muerte de Saúl y de su escudero, pues nos damos cuenta de que no estuvo él allí. Parece que él inventó esto de que él mató al rey para congraciarse con David, con el futuro nuevo rey. Pero en el caso de Jesús, absolutamente fue una injusticia lo que se cometió con él, porque la buena nueva del reino era la salvación para la humanidad. Era exponerle al pecador la oportunidad de ser salvo, de ser limpio de su pecado. Esa era la buena nueva. Jesucristo comenzó diciendo, arrepiéntanse, lo leemos allá en Marcos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él traía esta buena nueva. Pero los que rechazaron esta buena nueva, lo tomaron entonces como una ofensa y crucificaron a nuestro Señor. Él sabía lo que le esperaba al predicar esta buena nueva. Y sin embargo, él fue obediente al plan maestro divino que ya se tenía, y él empezó predicando la buena nueva del reino. Esa buena nueva que nos ha llegado hasta ahora. De modo que en tiempos de Jesús el significado de evangelio ya no era la recompensa, sino la propia buena nueva que traía el mensajero. Y hasta nuestros días, evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas que nos llegan. Buenas nuevas a veces son escasas. Podemos abrir el periódico y encontrarnos con más malas noticias que buenas noticias. Encendemos el televisor y nos encontramos con más malas noticias que buenas noticias. Y para colmo todavía para colmo, algunas buenas noticias que nos podrían llegar las pasan como malas noticias. Y malas noticias que deberían de entregarnos también, las disfrazan como buenas noticias. De modo que estamos en una situación de confusión en los medios masivos de comunicación, porque estamos expuestos a que nos engañen, disfrazándonos buenas noticias de malas noticias
y malas noticias de buenas noticias, en todos los niveles, en todos los niveles, ni siquiera para exponer aquí o señalar a alguien en particular. Nos encontramos con locutores, con noticieros que tienen que seguir una línea de noticias o de forma de entregar las noticias que a veces o muchas veces faltan a la verdad. Pero nosotros no hemos de estar angustiados por eso. No debemos de estar expuestos a esto, ni que nos quite nuestra paz, nuestra tranquilidad del diario vivir. Eso sí, conscientes de que no somos tampoco retrasados en nuestra mente como para no entender que nos pueden engañar o que nos están engañando. No. Por eso el mensaje de Jesús tiene relevancia en el aspecto de que Él está entregando un mensaje sin corrupción, sin maquillaje y aún exponiéndose Él como finalmente llegaría a ser muerto, muerto injustamente por causa de entregar un mensaje incorruptible, como luego lo va a apuntar muy bien en una de las cartas paulinas, el mensaje incorruptible, sin maquillaje, sin disfraz. Es una buena noticia. No es una mala noticia disfrazada de buena. No, es una buena noticia, tal cual. Y esto es lo que Jesús vino a entregarnos. Y por eso vale la pena estudiar los evangelios, estudiar las enseñanzas de Jesús, porque toda su enseñanza, toda y su propia persona es buena noticia. Todo. Jesús mismo es el evangelio. Por eso Marcos comienza diciendo el evangelio de Jesús, porque es toda la persona de Jesús el evangelio. Y ahí estamos entonces en esta reflexión de que Jesús, el predicador divino, su mensaje es el evangelio del reino. Y por otro lado, podemos pensar dónde entregaba este mensaje Jesús. Jesús lo entregaba en las sinagogas y en las aldeas, en todo lugar donde se presentaba la oportunidad, porque dice el texto que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. Claro, las sinagogas eran el lugar oficial, que podemos decir, era el lugar establecido para entregar la enseñanza de manera formal, porque ahí acudían sabbat con sabbat, sábado a sábado, las reuniones, las familias piadosas ahí se reunían para recibir la enseñanza del rabino en turno que tuviera autoridad para enseñar. Y en este caso Jesús tenía acceso a las sinagogas judías, estamos hablando de las sinagogas judías, y él tenía este acceso libre para poder enseñar en las sinagogas. Y era bien escuchado al principio. Ahí él exponía entonces el evangelio del reino y algunas partes que vamos a ver después cuando él llega a sinagogas específicas, pues cómo era atentamente escuchado, aunque luego al final algunos no estuvieran de acuerdo con sus enseñanzas. Pero ¿dónde enseñaba? En las sinagogas. Pero no solamente ahí, sino que lo vamos a encontrar en otros escenarios, en un monte, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 5, en el monte, en la playa, allá junto al mar, por los caminos, por todos lados este predicador divino andaría entregando el mensaje del reino. Y es una llamada para nosotros también.
que nosotros somos llamados a entregar el mensaje del reino. Hablemos del evangelio del reino. Quizá no tenemos acceso en una sinagoga como Jesús, en un templo actual y ahora menos con esta pandemia donde debemos estar todavía prudentemente guardados hasta que llegue la ocasión y poder estar en el templo. Pero no necesitamos del templo, no necesitamos de esas cuatro paredes para poder entregar el mensaje del reino. De hecho, es un lugar muy limitado. Limitado porque pues nada más el pastor o algún otro predicador o algunos maestros en la escuela dominical pues son los que entregan algún mensaje. Pero fuera de ese templo hay mucho campo para entregar el mensaje de manera informal, sin tener un cargo, ¿no? Solamente tener la responsabilidad de que como hijos de Dios somos llamados a entregar el mensaje del reino. Hagámoslo como Jesús, no solamente en las sinagogas, no solamente en los espacios cerrados, sino por todos los lugares donde nos movamos, donde andemos, con quienes actuemos. Oremos al Señor y digámosle, Señor, usa mi vida, usa mis labios, usa mi persona, para que quien esté cerca de mí pueda escuchar el mensaje santo, incorruptible. Y esta noticia es verdadera. Esta noticia no está maquillada. Es digna de crédito, digna de toda confianza. Quizás sean rechazados cuando quieran entregar este mensaje, pero bueno, eso ya no dependerá de ustedes, ya será de los oyentes. Algo más que nosotros podemos ver en Jesús, en este predicador divino, es ese esfuerzo infatigable del predicador. El predicador que no se cansa de compartir. Dice el texto, recorría toda Galilea. Ese infatigable predicador. Nosotros somos llamados a ser infatigables predicadores. Quiero confesar que en algún momento me he sentido muy mal cuando no he aprovechado alguna ocasión para entregar aunque sea un folleto, aunque sea un folleto. Y esto debiera dolernos a todos los que hemos sido ya rescatados por el Señor. Siquiera un folleto. Y no hagan caso de algunos que luego hasta critican por entregar un folleto porque dicen, ¿tú crees que por entregar un folleto ya estás predicando? No, ni nos interesa que nos eleven a nivel de predicadores, no, simplemente mensajeros. Hay grandes testimonios que por la entrega de un simple folleto, el que lo leyó comenzó a buscar a Dios, porque lo que estaba ahí contenido le llegó al corazón y entonces empezó su peregrinaje hacia Dios. Un simple folleto, sí, simple, por pequeño que sea, ya será una semilla también que nosotros estemos sembrando. Así es que les animo. Y si ustedes tienen creatividad, pueden diseñar sus propios folletos. Pueden llegar a la escritura y un texto que consideren valioso, imprimirlo. Y si quieren poner un comentario allí está bien, y si no, simplemente imprimir ese texto y compartirlo. Ahora en las redes sociales hay mucha oportunidad para compartir un texto bíblico. Y si ustedes diseñan que ese texto vaya en una diapositiva, en algún diseño que llame la atención, pues está en sus manos hacerlo. Estamos en libertad de compartir este mensaje del Evangelio del Reino,
sin necesidad de que recibamos autorización por alguien. No, la palabra de Dios es libre y corre por nosotros también, por nuestras mentes libremente. Compartamos el Evangelio del Reino, así como este predicador infatigable, nuestro Señor Jesucristo. Más adelante nos vamos a encontrar que allí sí ya topamos con pared, porque este predicador no solamente enseñaba, sino sanaba también. Y nosotros somos llamados a enseñar, a predicar, no tanto a sanar, pero sí a orar por los enfermos, clamar a Dios, que es el que sana, a que Él tenga misericordia de alguien en lo particular. Aquí vamos a encontrar a este Maestro Divino sanando, y claro, no lo vamos a pasar por alto, aun cuando pues nosotros no podemos hacerlo, pero sí vamos a ver lo que él hacía. Dice el pasaje aquí, y sanando al término del versículo 23, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria. Siria está al norte de lo que conocemos como la Franja de Gaza, está hacia el norte. Entonces Jesús estaba, pues Capernaum está en Galilea, Galilea está más hacia el norte de Jerusalén, entonces era un escenario también propicio para que le trajeran. Pero no solamente le traían a Capernaum, sino él salió y recorrió. En algún momento nos vamos a encontrar con un pasaje donde Jesús atiende a una mujer sirofenicia, es decir, de aquellas regiones de Siria, de Fenicia, muy al norte. Pues allá andaba nuestro infatigable predicador, Jesucristo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades. Aquí ya se va a hacer énfasis a esa parte de Jesús como médico divino que sanaba toda enfermedad y toda dolencia por todo el pueblo, porque le traían a los que padecían diversas enfermedades y dolores. Mis queridos hermanos y oyentes, si conocen a algún enfermo, a alguien que está padeciendo males, que está padeciendo dolores, que está pasando por alguna crisis difícil, llévenlo a Jesús. Nosotros no podemos hacer nada de milagros en él, no tenemos esta autoridad de Dios para que nosotros hagamos milagros, no tenemos ese poder, pero Dios sí lo tiene. Hay que llevarlo a Jesús. Aquí la gente los traía a Jesús. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es cierto que en algún momento podemos sentirnos impotentes de decir, si yo tuviera el poder para sanar a esta persona en este momento, yo lo sanaría. Sí, seguramente, pero no tenemos el poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues llevarlos a quien tiene el poder. Hay que clamar a Dios. Hay que ponerlos en las manos de Dios y decirles a las personas, yo no tengo el poder para sanarte, pero hay uno que sí lo tiene. Vamos a orar a Él. Vamos a clamar a Él. Y si Él quiere, si Él en su voluntad decide que sanes, sanarás. Pero solamente Él tiene el poder para hacerlo. Y también invitarles a que se alejen de charlatanes, se alejen de cualquier práctica que los quisiera envolver para quererlos sanar de una manera, entre comillas, milagrosa. Hay que llevarlos al que sí puede hacer milagros, a nuestro Señor Jesucristo. Y menciona a algunos en específico como los endemoniados,
Y vamos a encontrarnos más adelante con escenarios así, donde Jesús directamente va a enfrentar a los demonios y los va a expulsar de personas donde ellos han sido poseídas. Los lunáticos y los paralíticos, distintas enfermedades. Volviendo al asunto de los demonios, pues es una realidad. En tiempos de Jesús, como parece que en ningún otro tiempo, se desató con más intensidad la posesión demoníaca. Pareciera que era un desafío para Jesús, para Dios en la tierra, un desafío frontal de parte de Satanás y el aspecto de la posesión demoníaca era una cosa tan terrible como si dijera, mira lo que hago con tu creación, cómo los hago como trapos, como guiñapos en mis manos. Pero ahí estaba Jesús para demostrar que su poder era mayor que el poder de Satanás. Y este mensaje lo podemos llevar a personas que requieren salir de los lazos de Satanás. Personas que han sido engañadas creyendo que en Satanás y en las invocaciones que pueden hacer hacia él, en las distintas variantes que hay como brujería, hechicería, tarot y todas estas cosas oscuras, pareciera que ahí está la solución a sus problemas, cuando, como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Eso es lo que les espera a las personas que han incurrido en esta región demoníaca. Hay que decirles que hay esperanza para ellos, que si llegaron a hacer un trato, un compromiso con Satanás y están en sus manos, están como comprometidos, ese poder de Satanás es ínfimo. No puede con el poder de Jesús. Y Jesús está dispuesto a liberarlos de cualquier compromiso hecho con Satanás. No pueden permanecer encadenados al diablo si ellos acuden a Jesús. Jesús los desencadena y les quita a los demonios toda autoridad que puedan tener sobre ellos, toda. El Hijo de Dios, una vez ya rescatado de la inmundicia del pecado y de estas cosas oscuras, queda guardado, dice la Escritura, en las manos del Padre y en las manos del Hijo, y de ahí nadie los puede arrebatar. Están escondidos en Dios, dice otra parte de la Escritura, y ahí nadie los toca, porque su vida está escondida en Dios, está protegida por Dios. Hay que llevar este mensaje. Es increíble si nosotros le buscamos tantito la cantidad de gente que ha sido engañada por Satanás y que busca tener una relación con Satanás antes que tenerla con Dios. Pero aquí hay un mensaje alentador, y el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, es verdadero y no está maquillado. El poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo es superior al poder del diablo. Y él vino, dice la Escritura, a deshacer las obras del diablo y a dar libertad a los cautivos, que más adelante en un pasaje nos vamos a encontrar con esta expresión. Por el momento, regresamos a la Escritura para terminar la meditación con esta declaración fuerte que dice en el versículo 24 al final. Y él los sanó. Y él los sanó. Y los sanaba de inmediato. El poder de Dios no daba para
dar un tiempo, sino de inmediato. En algunos casos hubo un proceso, ya llegaremos a algunos milagros así, pero no eran procesos a largo plazo, eran procesos así, podemos decir, a cortito plazo. El poder del Señor se manifestaba de una manera contundente y lo sanó. Y en base a eso, las multitudes, dice el versículo 5, le siguieron de Galilea, de Decápolis, que serían 10 ciudades, una zona compuesta, que aunque no literalmente tenían que ser 10 ciudades, porque al principio pues, no recibió por eso este nombre, pero luego Decápolis sería nombrada una región que en algunas ocasiones era mucho más extensa y luego a veces disminuía según se movían los escenarios políticos que gobernaban. Pero le siguieron entonces de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya empezó Jesús su ministerio. Y como Juan el Bautista lo había ya anunciado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién sabe cuántos le pusieron atención a esta expresión de que era el que quitaba el pecado del mundo, que era la misión principal de Jesús, del Mesías? Después nos vamos a encontrar que muchos olvidaron esta expresión de Juan porque le seguían por los milagros que hacía, no tanto porque era el Cordero de Dios que quitaría sus pecados. Muchos no lo seguirían por buscar una vida mejor espiritualmente, sino por buscar una vida mejor físicamente en cuanto a sanidad de sus enfermedades o una vida mejor económicamente también, en cuanto a que obtuvieron un milagro con los panes y pudieron comer sin gastar un centavo. Pues todas estas cosas se van a presentar más adelante. Pero estamos en el inicio, en el ministerio de Jesús, aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo era publicano, Mateo era también de esta región y por eso también llegamos a entender que Dios usó a Mateo para comenzar su Evangelio de Mateo aquí en este escenario y él omitiría otras cosas que son mencionadas en Juan y en Lucas. Pero aquí tenemos la contundencia de la narración del Evangelio de Mateo en cuanto al inicio del ministerio de Jesús. El próximo domingo entraremos a las bienaventuranzas, algo hermosísimo en que meditar. Entre tanto, nos llevamos este mensaje de hoy. Nos encontramos con este gran predicador divino y también que no solo enseñaba, sino sanaba. Y nosotros somos llamados a imitarlo. Vamos comunicando el mensaje del reino, el mensaje de salvación. Y vamos presentando también delante de Dios a aquellos que están enfermos y encargarlos en sus divinas manos. Que Dios nos use y que podamos ser bendición a nuestro alrededor. Feliz día del Señor.